Buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Esta noche vamos a tener el mensaje, antes del mensaje de la palabra, que vamos a tener primeramente una pequeña entrevista. Allá están las maestras allá atrás haciéndome señas de humo. Los niños pueden pasar a sus clases. Ahí van corriendo. Qué dicha que no está lloviendo hoy. Hermanos, estamos en una serie de enseñanzas muy importantes, enseñanzas tabú, les hemos llamado. La semana pasada la pastora Raquel estuvo enseñando acerca de la violencia de género, y hoy tenemos también un tema bien que se las trae, como decimos nosotros, ¿verdad? Que es el tema de pecados sexuales. Así es que les pido que estén muy atentos. Vamos a hacer una breve entrevista a este par de hermanitos hermosos. Primero Oscar y Nana nos van a contar brevemente un testimonio que ellos quieren compartir. Amén. Buenas noches a todos. Nosotros en esta noche queremos compartir este testimonio para... Sí, así me oigo mejor. En esta noche queremos abrirles nuestro corazón, compartirles un testimonio que el cual queremos que sea, ojalá, de bendición para ustedes, y el cual no hemos contado tal vez en ninguna otra oportunidad, porque ha sido un proceso, fue un proceso difícil. Resulta que hace como alrededor de 5 años, nosotros nos habíamos separado, y eso fue a raíz de que yo en el matrimonio fallé, y yo le fallé a mi esposo por diferentes circunstancias, ¿verdad?, con otra persona, y nosotros, eso nos hizo pues separarnos. Y ahí pues tuve que llevar todo un proceso personal, y después primero creer que Dios podía hacer algo a pesar de todo lo difícil y todo lo feo, lo horrible, lo que yo había hecho, ¿verdad? No fue de un día para otro, no fue, ¿verdad?, como dicen que fui caminando y me resbalé. No, fue algo que se fue dando, fue un proceso, ¿verdad?, un tiempo con esta otra persona, y al final pues caí y fallé, ¿verdad? Le fallé al Señor primero, le fallé a Oscar, y pues a raíz de eso tuve consecuencias, por supuesto, porque en el momento pues todo es color de rosa, así es el pecado, ¿verdad? El pecado pues te lleva, te arrastra, te presenta todo y después te pasa la factura. Y yo viví, les puedo decir que un infierno aquí en la tierra, o estuve en mucha oscuridad por mucho tiempo, y gracias al Señor pues hoy estamos aquí para contarlo. Así es. Bueno, como ustedes saben, no es nada fácil, ¿verdad? Y de hecho hemos tenido que pasar un proceso, imagínense, fue hace ya 5 o 6 años por ahí. Solo gente muy cercana a nosotros en el momento se dieron cuenta y nos ayudaron también, obviamente, la gente a la que recurrimos. Y para nadie es un secreto, como familias, yo lo veo así, como matrimonios, porque conozco muchos matrimonios, hemos hablado con muchos matrimonios, y ¿verdad?, hemos tenido muchos ahí compartir, y obviamente en cada matrimonio siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay un proceso distinto de Dios con cada familia en distintas cosas que permitimos, porque normalmente el diablo tiene la culpa, y sí, ¿verdad?, la tentación está a la orden del día y el pecado está a la orden del día, y
y está ahí la tentación, pero no es el diablo. Al final de cuentas, los que le damos permiso al diablo para que haga lo que quiera con nosotros o con nuestra familia, somos nosotros. Entonces, como decía Nana, nosotros permitimos desde lo que ella cuenta hasta uno como hombre, también uno permite muchas cosas y no hace otras cosas, permite y otras cosas no las hace, las obvia, y a partir de ahí empieza uno a ver de cosas, como les digo, no solo en esto que nos pasó a nosotros, sino como familias pasamos de otras cosas, otros procesos. Así es. Nana, ¿qué fue, qué condiciones, qué situaciones fueron las que vos pensás que te llevaron a caer en esa situación, en esa mala relación? Pues yo me justifiqué, por supuesto, al principio, ¿verdad? Cuando esta otra persona se me acercó, ¿verdad? En su momento, pues eso que uno escucha y permite, ¿verdad? Escucha palabras bonitas, tal vez que no escuchaba en la casa, la atención, estar atento, ¿verdad? Tantas cosas que tal vez en ese momento yo no recibía. Yo pensaba que yo no estaba recibiendo y tal vez lo merecía. Y pues eso me llegó a justificarme en algún momento, ¿verdad? A decir, pues es cierto, o sea, yo soy ser humano y yo necesito amor, necesito aprecio, necesito valor, necesito atención y además de eso, pues comenzar a permitir ciertas cosas donde usted decía, no, esto no está bien, pero sigo, ¿verdad? Y ya llega un momento donde usted permitió tanto que ni siquiera, o sea, ni siquiera usted sabe cómo llegó ahí, ¿verdad? Ni siquiera tampoco sabe cómo devolverse. Y tampoco en ese momento, pues obviamente yo no lo hablé, no lo dije, yo no le decía a nadie. Yo era cristiana, yo servía al Señor, ¿verdad? Y como yo, que era fulanita de tal, ¿verdad? Iba a decir que yo estaba mal, que yo estaba permitiendo ciertas cosas, pues comencé entonces también a sentir culpabilidad y comencé a aislarme también. Oscar, ¿vos cómo lo viviste? O sea, ¿qué piensas, qué cosas piensa usted que hizo bien y qué cosas piensa que hizo mal durante ese proceso? Sí, bueno, como lo habla Nana, antes de que pasara o que saliera a la luz el asunto, no es de la noche a la mañana, y los que hayan pasado por esto o no, o lo estén viviendo, no es de la noche a la mañana, viene de un montón de cosas, ¿verdad? Tiene una raíz muy profunda. Primero, lo que pasa públicamente y toda esa parte fea es como, ¿verdad?, la parte de afuera, pero la raíz es más profunda. Entonces nosotros como esposos, bueno, el error que yo cometí antes, obviamente, y en el proceso lo que fui viendo es eso, que uno como hombre lo que hace es descuidar a la esposa, dejar de ponerle atención, dejar de decirle cosas bonitas que tal vez en el principio del matrimonio, ¿verdad?, cuando uno inicia, sí, todo es lindo, color de rosa y la más bella y todo, ¿verdad? O sea, uno sí lo dice en ese momento. Pasa el tiempo, yo sé que todos hemos pasado por eso lo hablo así, porque realmente pasa en el matrimonio un momento en donde ya la tengo, ya todo está asegurado, y ya estamos bien, y uno como hombre dice, estamos bien, todo está caminando bien, todo está bonito, yo la atiendo dentro de lo que cabe, tal vez yo veía que sí, dentro de mi criterio todo estaba bien, y lo que yo hacía, la forma de como yo expresaba mi amor, para mí estaba más que bueno, ¿verdad?, más que suficiente. Uno como hombre es más sencillo, la mujer ocupa más, ¿verdad? Realmente eso lo aprende uno en ese proceso y no se da cuenta uno. Yo no me había dado cuenta, no me había dado cuenta hasta que vino el leñazo. ¿Y cómo lo viví cuando pasó? Bueno, en el principio, cuando me di cuenta, fue, ¿verdad?, o sea, totalmente enojado y decepcionado, y todo lo que usted, póngale todo lo que usted pueda haber sentido, porque no lo esperaba, y menos
tal vez en un hogar cristiano, eso sí quería decirles, ¿verdad? O sea, en un hogar cristiano, yo pienso que si hubiéramos sido no cristianos, no estaríamos juntos ahorita, no hubiéramos vuelto y no hubiera habido nada, perdón ni nada, sino que cada uno ya quién sabe dónde estaría yo, ¿verdad? Y Nana, pero en los caminos de Dios, Dios sí permite, tal vez que pase, uno permite, como hijos de Dios no somos los más santos y los que no pecamos y no pueden ocurrir estas cosas como matrimonios, para nada, o sea, somos seres humanos, estamos en cuerpos carnales y como les decía, el diablo está, más bien como hijos de Dios, más tenemos que cuidarnos, más tenemos que estar atentos porque el diablo, la Biblia lo dice, anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar, y si usted está un poquito descuidado, si usted descuida a su esposa, él arrolla, si descuida a su esposo, igual también, ¿verdad? Entonces, Nana, ¿qué hay que hacer para salir de esa telaraña? Bueno, realmente ahora lo puedo hablar, lo puedo conversar, pero tuve que pasar un proceso muy difícil, un proceso al principio, primero de aceptación de que yo estaba mal, de que yo no quería seguir en eso, porque al principio hubieron momentos que yo no quería, pero seguía. Entonces yo decía, no, ya no voy a hacerlo más y lo sigo haciendo. No sabía cómo salir, era la verdad. Comencé primero fue un trato del Señor conmigo realmente. Primero a pedir un arrepentimiento a Dios genuino y decir, no, basta, ya yo no quiero más esto. Y ahí comenzó un proceso ya bastante difícil. Yo estaba sola ya, nosotros nos habíamos separado, duramos como 2 meses, no sé si un poco más o por ahí separados. Comencé igual, iba a trabajar y llegaba a mi casa y lo único que hacía era orar. Dios me comenzó a trabajar conmigo y comenzó a darme diferentes ideas y estrategias muy personales, ¿verdad? Por ejemplo, me mandó a ayunar, yo ayunaba todos los días, hasta mediodía, todos los días oraba, me hizo poner versículos en el cuarto, que yo estuviera declarando versículos muy específicos. Hay uno que dice que la disciplina al principio a veces causa tristeza, ¿verdad? En Hebreos, pero que al final trae un fruto apacible y de justicia, ¿verdad? Y yo comencé a vivir ese proceso. También hubieron personas, muy pocas, ¿verdad? Pero personas que estuvieron a mi lado. Hubo una persona que ya no está acá, pero fue quien llevó todo mi proceso. Fue una persona que el Señor puso en mi vida y yo comencé a rendirle a ella cuentas de todo lo que hacía todos los días, de cómo iba mi lucha, porque yo no había sido transparente ni sincera, ¿verdad? Porque el hecho de que usted se esconda, se aísle, le da oportunidad a que nadie te esté preguntando cómo estás. Y entonces yo empecé a hacer eso, o sea, cosas muy, muy específicas que Dios me hizo hacer. Y después comencé con otras amigas a orar todos los días. Y después de ahí, cuando ya yo iba en mi proceso un poco mejor, porque yo sentía que, no sé cómo explicarlo, pero yo sentía como estaba tan oscuro y no sé, no puedo decir que sea así, pero brujería, un montón de cosas, ¿verdad? Que yo sentí que estaban sobre mí, espíritus, o sea, yo al principio no podía dormir, ¿verdad? Bueno, un montón de cosas y después ya cuando pasé como el proceso de que me iba restaurando personalmente, porque primero fui yo, de volver a reencontrar que el Señor me amaba, de volver a saber que era valiosa, que Dios podía restaurarme a mí, que Dios tenía un propósito y que no me iba a dejar, ¿verdad? Porque yo me sentía mal, sucia, culpable, que había fallado, no solo a él, ¿verdad? O sea, a mi familia, a todos, a todas las personas, más cuando usted está aquí al frente, ¿verdad? Y pues ese peso, al final es un peso que está sobre uno. Y después comencé a confiar que Dios podía restaurar mi matrimonio, mi vida,
comencé a escuchar música específica, a ver testimonios, a ver un libro también, y yo comencé a creer. Y Oscar no estaba, Oscar no quería nada, él me había dicho que hasta aquí, ¿verdad? Y íbamos a ver qué seguía ya, si definitivamente nos íbamos a divorciar. Y en este proceso yo nada más creí, yo comencé a creer y yo decía, Señor, tú lo vas a devolver. Y bueno, ahí fue mi fe, y yo creí hasta que eso pasó. Gloria al Señor. Un aplauso, hermanos. Yo quiero decirles que ustedes son muy valientes, hermanos, y que estas cosas que a veces el enemigo obviamente quiere usarlas para avergonzarnos, nosotros tenemos que usarlas para glorificar a Dios, porque Dios es el que restauró sus vidas, su matrimonio, ¿verdad? Así como la palabra de Dios dice que David cayó en adulterio, y no solo en adulterio, sino que mandó a matar al esposo de la mujer con la que él cometió el adulterio, sino que dice todavía la palabra que después de arrepentirse, él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y de verdad, se los agradezco mucho porque es la mejor introducción para el mensaje de hoy. Gracias, que Dios me los bendiga. Bueno, hermanos, ya ahora que tengo su atención, ¿verdad? No se me distraigan. Yo le puse a este mensaje víctimas de la adicción sexual, porque preparando ese mensaje, ¿verdad? Yo empecé a hacerme un montón de preguntas. Me costó mucho hacer este mensaje porque yo decía, ay, a esta pastora que se le ocurren estos temas, ¿verdad? Pero después, hermanos, yo me pensaba, Señor, qué necesario que es hablar de estas cosas, porque a veces nosotros, como dice la serie, que son serie tabú, el tabú nadie lo quiere hablar, eso es algo que está calladito, ¿verdad? Nadie, esas cositas se dejan ahí como debajo de la alfombra y nadie quiere hablar de esto. Tristemente la iglesia, hermanos, no habla de sexo, pero lo sufre en silencio, sufre muchas secuelas por causa de los problemas sexuales, adulterios, fornicación, entre los jóvenes, homosexualismo, ¿verdad? Gente con tendencia a que le gusten, a un hombre que le gusten los hombres, y tal vez ahí callando aquella lucha, aquella cosa tan terrible que debe tener en el mundo. Tras de eso el mundo lanzándonos por todo lado, ¿verdad? Ese montón de mensajes de que el homosexualismo aquí, el homosexualismo allá, y esta gente que está en el mundo también está luchando. O sea, tampoco nadie, yo creo que nadie escoge ser un adúltero, nadie escoge ser un fornicario porque dice, sí, yo voy a hacerlo porque me da la gana. Pues obviamente que la gente que no tiene a Cristo en su corazón sí, pero dentro de la iglesia, hermanos, fue lo que a mí más me impactó cuando yo estuve trabajando en este bosquejo, es darme cuenta, hermanos, de que la iglesia está sufriendo con todas estas situaciones. El homosexualismo, hermanos, ¿piensan usted que el homosexualismo es peor que un adulterio o que una fornicación? Medítelo, ¿verdad? No me tiene que decir, solo medítelo. Yo creo que para Dios, hermanos, no hay, porque así lo dice la palabra de Dios, no hay un pecado grande ni hay un pecado pequeño. Lo mismo es una mentira, y por robar o por lo que sea nos vamos a ir al infierno, usted y yo. Así es que yo pensaba mucho en este asunto del homosexualismo, porque yo creo que la mayoría de nosotros, o tal vez muchos, tenemos familiares que son homosexuales. Yo tengo familiares homosexuales y yo amo a estas personas y yo les he hablado de la palabra y yo quiero que mi familia se conviertan al Señor, pero yo sí he tenido bien claro que para mí no es peor el pecado de que un hombre se acueste con otro hombre o que un hombre vaya y se acueste con una mujer que no es su mujer. Es el pecado, o sea, al final es un pecado sexual y es el mismo pecado que nos separa de Dios y que nos puede mandar al infierno. El ser humano, hermanos, desde que nace ya tiene la tendencia a hacer lo malo. Nosotros nacemos con una naturaleza caída, dice la palabra, la naturaleza de Adán en nosotros, ya desde que nacemos. Usted ven a los niños que son así súper
que todo lo quieren ya, súper egoístas, que hacen berrinches y todo, porque el chiquito quiere mandar desde que está niño, y ahí va el ser humano queriéndose complacer, autocomplacer desde que es niño, quiere saber lo que es rico, vivir cosas que lo satisfagan, y en el área de sexual no hay una excepción. Hermanos, gracias a Dios, porque Dios es un Dios misericordioso con quienes se arrepienten sinceramente y de todo corazón. Amén. Definitivamente, ser gay no es peor que un adulterio. Así es que, hermanos, yo pensaba en estos días, ustedes saben cuál es el lema que tenemos aquí en CCA, por cierto que hace días no lo mencionamos, que somos una iglesia para todos. Y yo pensaba, ¿qué haríamos nosotros, hermanos, si en este momento entrara por la puerta un transexual? Así con tacones así, todo lleno de brillantes y con una peluca, y llega y se le sienta a usted a la par. ¿Cuál sería la reacción? Hermanos, yo pensaba en eso, Dios Señor, ¿de verdad seremos una iglesia para todos? O también nosotros estamos llenos de prejuicios, y por causa de esos prejuicios es que mucha gente está sufriendo dentro de la iglesia, batallando con diferentes situaciones como las que Nana ahora y Oscar nos estaban comentando. El adulterio existe desde toda la vida. Estábamos comentando ahorita, ¿verdad? Ya yo introduje la historia de David, cuando el profeta Natán llega y lo confronta con su pecado, ¿verdad? Porque ya él había mandado a matar a Urías, lo mandó al frente de la batalla, además de haber cometido adulterio, embarazó a la mujer que no era la mujer de él. Cuando el profeta Natán llega a confrontarlo, a decirle, y el profeta no dice la palabra que lo mandó al infierno, ni le pegó una gran regañada. No, él fue y le dijo lo que Dios le había mandado a decir. Él no lo condenó. Y el Señor no nos ha puesto a nosotros, hermanos, tampoco para condenar a nadie. En Juan 8, del 3 al 7, cuando Jesús está con la mujer adúltera, ¿se acuerdan, verdad? De ese momento que traen a una mujer entre todos los hombres, le traen al Señor a aquella mujer y le dicen, aquí traemos a esta mujer porque fue encontrada en el mismo acto del adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice que Jesús se inclinó, empezó a escribir en la tierra ahí, ¿verdad? Y que después les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a agachar otra vez y siguió escribiendo. Leí en el material y escuché en lo que estaba preparando un predicador que decía, probablemente lo que Jesús estaba escribiendo en tierra, porque la Biblia no lo dice, es una presunción de él, ¿verdad? Él seguramente estaba escribiendo los nombres de las mujeres con las que esos hombres se habían acostado. Dice, ahí estaba escribiendo Ana, Alicia, y esos hombres dice que empezaron a soltar las piedras y se fueron. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿qué fue lo que le dijo a él? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella le dice, ninguno, Señor, quedó, todos se fueron. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, Jesús le dijo, no te condeno. Porque a veces, hermanos, nosotros estamos llenos de condenación, nos falta misericordia con las personas que caen y que necesitan más bien que las restauren. Pero tampoco Jesús la alcahueteó, porque el Señor le dijo, vete y no peques más. O sea, no te condeno, pero no peques más. Y eso es lo que el Señor quiere también para nosotros. Hermanos, ¿estará exenta la iglesia cristiana de que estas cosas estén sucediendo entre nosotros? Dice la palabra en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, pero para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aunque este versículo al principio dice que el que peca le pertenece al diablo, al final dice que para eso vino Jesús, para arrebatarnos de las garras del enemigo y para apartarnos, para que nosotros seamos su pueblo, un pueblo santificado y un pueblo que le honra
y ama al Señor. ¿Cuántos lo aman? Amén. ¿Cuántos amamos a Dios de verdad, de todo corazón? El enemigo quiso destruirnos, dice la palabra que él vino para robar, matar y destruir, pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿por qué creen ustedes, hermanos, aunque el adulterio y la fornicación y el homosexualismo han existido en el libro de Romanos, ¿verdad? Si usted empieza a leer Romanos en el capítulo 1 y empieza a leer ahí habla del homosexualismo, ¿verdad? Que dice que los hombres dejaron a Dios, que le dieron la espalda, que se ensañaron ellos en sus propios pecados, en la carne, y se acostaron hombres con hombres, y ahí habla de todas esas perversiones. Así es que todo eso ha existido siempre. Pero ¿a ustedes les parece que eso es más frecuente hoy? Hay más adulterio, hay más relaciones de fornicación. ¿Qué es lo que nos vende, por ejemplo, la televisión? Las películas que nosotros vemos, ¿verdad? Las películas románticas, las películas de aventura, las películas de acción. En todas las películas usted puede ver escenas de sexo. Y en todas las películas casi usted puede ver que una parejita ahí muy linda se conocieron en un restaurante y se conocieron en un bar o se conocieron en X lugar y ese mismo día se fueron de una vez a la cama. ¿Y qué es lo que nos vende todo esto? Que eso es normal. Que es normal que usted conozca a alguien y si te gustó, vámonos. Esta noche la pasamos juntos. Que es normal que si el hombre que es casado y anda ya trabajando y tiene una compañera que es muy linda y muy coqueta y que le sirve cafecito y que le trae cositas y toda la cosa, que es normal que en algún momento de ahí, si se me puso buena, como dirían algunos, esto es lo que el mundo nos trata de vender. Hermanos, esto va a ser muy común cada día. El homosexualismo nos lo están metiendo, ¿verdad? Por medio de las redes y por medio de todo, entre ceja y ceja, ¿verdad? Vi un video un día de estos que me mandaron de una biblioteca en Estados Unidos en donde los niños tienen ya sus libros, ¿verdad? De colores y todo muy bonito para que los chiquitos vengan y dice, mi mamá y yo, mi papá y yo. O sea, todo esto el mundo nos lanza toda esta información para que nosotros la aceptemos, la asimilemos y de hecho el mundo la está aceptando. El mundo lo ve como algo tan fácil, como decía ahora Oscar y Nana, ¿verdad? Probablemente si ellos hubieran estado en el mundo no se hubieran restaurado. Probablemente se hubieran separado y cada quien por su lado, ya ella estuviera con otro y él también ya estuviera con otra. Porque el mundo, ese es el mensaje que nos vende. Pero hermanos, nunca esto va a ser normal, nunca, porque ese no es el modelo de Dios para la familia. Y el temor de Dios que está en nosotros como cristianos, hermanos, es lo que nos tiene que guardar definitivamente de que nosotros caigamos en estos pecados. Hermanos, definitivamente que el diablo ejerce dominio sobre las personas hoy en día a través del internet. Los niños y los adolescentes ahora están sin supervisión. Usted va a cualquier lado, usted llega y la gente está en un restaurante, usted va en el bus, ¿verdad? Yo a veces me he puesto a observar en el bus cuando yo me subo y yo empiezo a ver para todos lados y la mayoría, el 80% de las personas en un bus llevan el celular en la mano. La gente está viendo el celular. De hecho que también hay un montón de memes ahí, ¿verdad? Que circulan en las redes donde se ve la gente como zombies, ¿verdad? Cada uno con su celular ahí caminando, yéndose en huecos, chocando con postes y un montón de cosas porque nos hemos vuelto adictos a la tecnología. Hay acceso a la web 24 horas, a la hora que usted quiera conectarse, usted se puede conectar y nadie se está dando cuenta. Hay imágenes pornográficas, ¿verdad? Hasta en las películas, ahora hasta películas infantiles. Hay que tener cuidado y supervisar a los niños que están viendo porque uno no sabe con qué van a salir con un domingo 7 en ese tipo de películas. Pornografía explícita, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando nosotros estamos bombardeados, hermanos, por todas estas cosas? Toda esta información, a nosotros nos llega pornografía aunque usted no pida pornografía.
Le puede llegar por el correo, le puede llegar ahí porque usted está viendo un video en algún YouTube, en algún lugar, y de un pronto a otro, como le meten ese montón de anuncios a uno ahí, igual te meten algo que tenga que ver con la pornografía. Entonces, a veces, sobre todo con los niños, con los adolescentes, estas imágenes, hermanas, son como cuando te tiraran así un golpe, ¿verdad?, al cerebro, a la mente, y esas imágenes se quedan ahí pegadas. Y empezamos nosotros a veces, y los niños y los jóvenes y los adultos también, con aquella imagen en nuestra mente, dándole vueltas, y uno dice, uy, no, pero ¿qué es esto? Yo no puedo pensar en estas cosas. Dígame si es cierto o no, o solo a mí me pasa eso. Hermanos, tenemos que ser realistas, estamos luchando con todas estas cosas. La adicción sexual, hermanos, es una de las principales tácticas dirigida al cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Lamentablemente, las adicciones sexuales están presentes dentro de las iglesias cristianas. Hay una imagen, bueno, que no la pudimos poner porque se nos dañó ahí una piecita del videodín, pero es el dibujo de una horca. Ustedes han visto la horca, ¿verdad?, de las que se usaban en el antiguo oeste, ¿verdad?, para ahorcar a los bandidos. Y esa horca es un nudo que va asfixiando a las personas que tienen problemas de adicción sexual. Quiero hablarles esta noche de la raíz adictiva, o sea, de dónde vienen esos deseos. Como decía Nana ahora, yo quería dejarlo, pero no podía. Ella, cuando ella decía eso, yo decía, wow, eso es lo que sucede con una adicción sexual. Dice el hermano Ted Robert, que fue el que escribió este libro. Bueno, aquí tengo una mala copia, pero al final es el libro en el que yo basé esta enseñanza. Y él dice que el problema del sexo no está entre las piernas. Él dice que el problema del sexo está entre las orejas, porque es aquí donde el enemigo trabaja, es aquí donde nosotros tenemos el mayor problema. Entonces, él viene hablando en esa horca que él dice que es la que nos va asfixiando, y hablo de nos, hermanos, porque yo quiero involucrarme, y en algún momento voy a contarles un pequeño testimonio mío, porque yo en realidad me di cuenta, hermanos, de que todos hemos estado expuestos a esto, a la adicción sexual, que hay raíces adictivas en nosotros. ¿De dónde nacen esas raíces adictivas? De familias disfuncionales. Yo mejor ni les pregunto a ustedes si ustedes vienen de una familia disfuncional, porque yo antes pensaba que mi familia, de la que yo venía, era una familia disfuncional, pero que había, qué dichosos otros que tenían otras familias tan lindas, ¿verdad? Pero yo, viendo este material, en realidad me di cuenta de que todas las familias tienen alguna área disfuncional, o sea, una área que no funciona muy bien. Yo les voy a ir diciendo algunas y usted se va a identificar si en alguna de las que yo voy a mencionar usted dice, ay sí, esa era mi familia. La familia rígida, donde no se permite nada, todo es no. Mami, ¿me deja salir a jugar? No. ¿Me deja hacer esto? No. Y hay un papá que dice, o una mamá que dice, las cosas se hacen así, así y así, y nadie dice nada. Se tiene que obedecer y punto. Está la familia que opera bajo vergüenza, que es la familia en donde les importa mucho lo que los demás piensen. Entonces, no digan nada, no cuenten nada. Esa familia aparenta hacia afuera que es una familia lindísima, que no tienen problemas, que es una maravilla, porque todos se lo callan, porque ellos no le cuentan nada de sus problemas a nadie, porque a ellos les gusta aparentar, porque la vergüenza los mata. Les gusta guardar las apariencias. Familias sin fronteras. Son las familias donde todo se permite. Los chiquillos hagan lo que quieran. Vaya, aquí, mami, ¿puedo ir a jugar? Sí, vaya. Más bien hay mamás, estas mamás le dicen a los chiquillos, váyanse a jugar afuera, para quitárselos de encima, que vayan a joder al vecindario. Vayan, jodan a la vecina, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo tenía una vecinita que llegaba a mi casa y esa chiquita se iba a las 11 de la noche. Y llegaba a veces casi todo el día lo pasaba en mi casa y ya se iba porque yo le decía,
su mamá no estará preocupada por usted. Yo estaba más preocupada de que la mamá estuviera preocupada. Pero si yo a esa chiquita no la sacaba de mi casa, esa chiquita no, ahí dormía en mi casa. Y la mamá nunca me llamó para preguntarme, ¿está o no está la chiquita ahí, verdad? Y esto sucede. Están las familias desenganchadas, que son las familias donde no se expresa amor ni interés por los hijos. Yo me crié en una familia así, una familia desenganchada. Yo sabía, o ahora yo entiendo que a mí me amaban, pero a mí mi mamá y mi papá nunca me dijeron que me amaban. Mi mamá nunca me decía, vaya, haga la tarea, mamita. ¿Qué le dejaron de tarea? ¿Trae para ver? No, si yo quería hacer la tarea y yo creía que tenía que hacerla, yo la hacía. Solamente cuando venía con las notas quebradas de la escuela, entonces me daban garrote porque venía quebrada. Pero a mi mamá después no me preguntaba nunca, ¿ya hizo la tarea? ¿Ya estudió? ¿Tiene exámenes? Nada, cero. Las familias adictas o violentas, ¿verdad? Que son las familias donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción, donde hay pleitos, que tienen que llamar a la patrulla para que se lleve a uno, que se lleve al otro, donde se viven agarrando del pelo unos con otros. Estas son las familias adictas o violentas. Esa es el número 1 de la raíz adictiva. El número 2, hermanos, está el trauma personal. Lo que dice este hermano Ted Roberts es que cuando uno se ha criado en este ambiente, en estos ambientes, porque son ambientes diferentes, muchas veces los niños han sufrido traumas. Él dice, y comprobado por los psicólogos, que lo que los niños vivan hasta los 6 años, cualquier trauma que les afecte, eso muy probablemente va a romper el corazón de ese niño y muy probablemente le va a afectar su conducta cuando esta persona sea adulta. El trauma personal, dice, hay diferentes tipos de eventos traumáticos, ¿verdad? Un evento doloroso donde uno se desconecta de la persona que nos hirió, puede ser una persona que nos rechazó, un abandono, el abuso, el maltrato, o simple y sencillamente, así como si fuera menospreciable, ¿verdad? Malos tratos de madres o padres que le dicen a los hijos, usted no sirve para nada, usted es un inútil, mejor no lo hubiera parido nunca. Antes, hace muchos años, ¿verdad? A las mamás hasta les decían, mejor hubiera parido ¿qué? Un rollo de alambres que a usted. Esas cosas, ¿ustedes creen que esas cosas no marcan? Por supuesto que marcan, trauman. Lo que pasa es que gracias a Dios, por la misericordia de Dios y porque el Señor también a muchos nos ha hecho muy valientes, pero hay personas a las que esa marca, esa cicatriz queda ahí y los hace personas muy vulnerables a todas estas cosas que estamos hablando de las adicciones sexuales. Todos estos traumas, hermanos, producen autoestimas dañadas. Estos eventos traumáticos que a veces suceden una sola vez, por ejemplo, se murió alguien, se murió el abuelo o se murió un familiar cercano, ¿verdad? Entonces, eso sucedió solo una vez, pero eso marcó a esa persona y puede hacer que a largo plazo esta persona pueda tener este tipo de consecuencias. Por ejemplo, un accidente automovilístico donde una persona quedó mal, fue algo que le traumó mentalmente, psicológicamente y le llega a afectar también emocionalmente, que hubo un terremoto, que se perdió la casa, o que el carro o algo que sucedió, un único evento, pero eso te marcó, como el abandono de un papá que salió y se fue y nunca más volvió. Eso marca terriblemente el corazón de un niño. Hermanos, resulta que después de haber pasado por todos estos traumas y de venir de este tipo de familias, el ser humano, para escapar de estos traumas, para poder como mostrar que su autoestima no está tan dañada, pelean, ¿verdad? Son las personas que siempre andan peleando. ¿Usted conoce a alguien peleón? Que por todo pelea, ¿verdad? Y por todo se defiende. Y es que vea, va conduciendo, ¿verdad? Y otro le pasó, y le pita, ¿verdad? Y va al supermercado y revisa el recibo, ¿verdad? Me dice, pero usted me cobró aquí más de esto. Y todo el tiempo están reclamando cosas, todo el tiempo están peleando, porque es una forma de actuar. Están las personas que escapan
¿Cuáles son las personas que escapan? Las que buscan algo para no sentir. Es la persona que empieza a tomar licor, es la persona que comen. ¿Han visto este programa que se llama Kilos Mortales? Algo así es como se llama, ¿verdad? Sí. A mí me gusta verlo, mi hermano y yo lo vemos los sábados. Y los que lo hemos visto, muchos de esas personas que llegan a pesar hasta 300 kilos de peso, ¿verdad? Que tienen que operarlos para quitarles después el montón de piel que les sobra después de que pueden bajar de peso, si es que logran bajar de peso, pero son gente adicta a la comida, porque se refugian, se escapan con la comida. Y muchos de ellos son enviados donde un psicólogo, ¿verdad? Los que han visto el programa, a ellos los mandan a terapia, porque muchos de ellos no logran dejar de comer, no pueden dejar de comer. Les mandan dietas y tienen que bajar esto y no pueden hacerlo, no logran, porque ese es su escape. Pues también esto sucede con el sexo. Las personas que escapan a través de tener o una relación de infidelidad o que muy probablemente están viendo pornografía, y eso es el escape, para escapar del mundo que tienen a su alrededor. Están las personas que también tienen otra forma de actuar, y es la persona que se congela, o sea, la persona que se paraliza, la que no sabe cómo actuar. La que en un problema familiar están ahí, la mamá peleando con los hijos, tratando de disciplinarlos, y el papá, si es el que tiene el problema, ese se va por allá y se escapa y se mete por allá en un cuarto y no quiero saber nada porque no sabe cómo actuar, y le deja toda la responsabilidad a la esposa, y usted que apañe, que vea a ver qué hace, que saque adelante a los hijos. A veces también pues se combinan este tipo de conductas. Jesús dice: yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Gracias a Dios por eso, porque el Señor vino a sanarnos de todos estos quebrantos psicológicos y emocionales que muchos de nosotros, yo estoy segura, hermanos, nos tocó vivir. Luego viene una sociedad adictiva tras de eso, ¿verdad? La sociedad en que nosotros vivimos, hermanos, tiene una gran influencia en nosotros, porque la sociedad nos dice qué tenemos que comprar, qué tenemos que comer, cuál carro usted tiene que comprar, ¿verdad? Usted sale de moda ahí, qué sé yo, un tipo de zapato, y todas las mujeres salen corriendo a comprarse los zapatos que están de moda, o el color de moda, o le presentan a usted en la televisión esas hamburguesotas, ¿verdad? Si hoy venga aquí a McDonald's o a Burger King o qué sé yo, y todo el mundo corriendo a comprar el último combo que está en promoción, y ahí vamos todos, ¿verdad? Haciéndole caso a la sociedad consumista que nos ha tocado vivir. Pero también, hermanos, la sociedad nos hace adictos no solamente a los problemas sexuales, sino que nos hace adictos a esto, a ser compradores compulsivos. Nos hace comprar cosas que tal vez nosotros ni siquiera lo necesitamos. Dice este material, hermanos, que el 36% de las personas reciben material pornográfico que no han recibido. O sea, aunque usted no sea un adicto a la pornografía, a usted en algún momento le va a llegar alguna pornografía a sus manos, o a su celular, o a su computadora. Hermanos, un aparatito de esos en las manos de un niño de 3 años, ¿cuánto daño puede hacer? Yo lo he visto, aquí en la iglesia, ¿verdad? A veces a las mamás que le dan los celulares a los bebecitos para que se entretengan ahí viendo a la vaca Lola o viendo a Dora la exploradora, pero usted no sabe si en algún momento que ese niño está viendo ahí a la vaca Lola, le salga algo pornográfico, y ese niño no sabe manejar esa información que le está llegando a su cerebro. Un día de estos hablaba con una muchacha y ella me contaba que cuando ella estaba niña, como de 3, 4, 5 años, ella jugaba con otra amiguita vecina de la misma edad, y dice que ya ellas jugaban de mamá y papá, y de tocarse, de besarse y de hacer cosas. Y ella me decía, y vieras qué raro, yo me acuerdo que después de que yo hacía esas cosas con ella, yo me sentía mal, me sentía avergonzada. ¿Qué puede saber un niño de vergüenza? ¿Verdad que sí, hermanos? Pero el enemigo se ha encargado de eso, se ha encargado de dañarnos, de avergonzarnos.
Y yo me pensaba, conversando con ella, yo le decía, muy probablemente esa niña, que era la que la invitaba a ella a que jugaran de esa manera, probablemente había sido abusada. Probablemente algún adulto o probablemente había visto a algunos adultos haciendo cosas y la chiquita venía y le enseñaba a la otra a hacerlo. Hermanos, y esto se da, es muy común que estas cosas se den, porque un niño es inocente. El niño simple y sencillamente repite las conductas que muchas veces él aprende viendo o que alguien le ha enseñado. Dice la palabra, hermanos, en Mateo 3, del 9 al 10, dice: no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Parafraseando, hermanos, este versículo, yo puedo discernir que la palabra dice: voy a cortar toda raíz mala de ustedes. Voy a cortar las raíces que no sirven. Estas raíces adictivas, hermanos, que como les decía, durante el proceso de hacer esa enseñanza, yo me di cuenta de que esto no es un problema solo del mundo, sino que la iglesia está sufriendo este problema. Pero el Señor quiere cortar esas malas raíces de su pueblo, toda raíz enfermiza que atentan contra la identidad de Dios en nuestras vidas y dañan la espiritualidad de nosotros y la calidad de nosotros como cristianos. El modo de pensar adictivo se empieza a tener conceptos autodestructivos. Una persona que está consumiendo pornografía, por ejemplo, empieza a sentirse avergonzado, ¿verdad? Ahora Nana lo decía, vergüenza, ¿verdad? ¿Qué cara le voy a poner yo a la gente? Pues el enemigo se encarga de hacernos sentir de esa manera. Pasa de tener una persona que tal vez tiene a su esposa o viceversa, porque no solamente los hombres ven pornografía, las mujeres también pueden ver pornografía, y de hecho hay mujeres que ven pornografía. Pasan de tener una relación normal de pareja, bonita, a tener una total insatisfacción, porque una persona que empieza a tener problemas de adicción sexual ya no lo que tenía con su esposa o con su esposo, ¿verdad? Como decía Nana ahora, ¿verdad? Porque yo sentía que ya él no era el mismo, ya no me decía cosas bonitas y ya no la chineaba. Pero esas son las excusas que el enemigo usa, porque en realidad lo que hay es un problema de fondo, hay una raíz, hay algo que tiene que ser sanado, y que es por eso que a veces nosotras estamos buscando que alguien nos diga cosas lindas. Por eso les decía yo ahora que mi testimonio es, yo lo descubrí haciendo estas enseñanzas, hermanos, que yo hace muchos años, hace como 30 años, de hecho me puse a sacar cuentas, pasaba un pero muy mal momento en el matrimonio, y yo buscaba la forma de escapar. Entonces yo leía novelas de Corín Tellado, ¿se acuerdan? Algunas, las más viejitas tal vez se acuerdan, hace muchos años, que novelas de leer, ¿verdad? No es que en aquel entonces, hace 30 años no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Entonces yo leía novelas de Corín Tellado, de Bárbara Cartland, ¿verdad? Y yo me dejaba ir en mi imaginación. O sea, la persona que es adicta, que necesita escapar de su realidad. Yo necesitaba escapar de la realidad que yo vivía en ese momento, de tener un mal matrimonio, de tener muchos problemas. Entonces el estar leyendo esas revistas, imaginándome en mi mente que era yo la protagonista, y que ahí algunas de esas revistas eran pero muy gráficas, ¿verdad? Ahí la persona que las escribía narraba muy bien los actos íntimos, de una forma que yo me podía imaginar que la heroína de la novela era yo. Y paso también para los que ven novelitas en la televisión. Yo hace muchos años decidí que yo iba a cortar con eso, porque cuando yo me di cuenta hace muchos años de que eso se había convertido en mí algo pecaminoso, que como la palabra de Dios dice que si
un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ¿qué dice? Ya pecó con ella. Entonces eso a mí me hizo reflexionar y decir, no, yo esto que estoy haciendo es adulterio también. Y gracias a Dios que el Señor me rescató, que me arrepentí. Pero yo podía, hermanas, identificar, le estoy hablando de esto a las mujeres, porque yo sé que los hombres difícilmente se van a poner a ver novelas, aunque a algunos hombres sí les gustan las novelitas, yo sé. Pero las mujeres somos las que somos más susceptibles a creernos, ¿verdad? De que nosotras podemos ser como la protagonista y que qué lindo que se siente que lo amen a uno y empezar uno a hacerse todo un drama en la mente. Y eso también nos puede llevar a tener una adicción sexual. El modo de pensar adictivo, hermanos, hace sentir a la persona despreciable, todo el tiempo sucia, todo el tiempo avergonzada, todo el tiempo devaluada, todo el tiempo se siente no amada, es que no merezco que me amen. ¿Quién me va a amar a mí si soy una persona tan sucia? Es una persona que se aísla, ¿verdad? Nana dijo también ahora algo de eso, ¿verdad? Que ella se aisló, se apartó. La persona que se siente así, que se siente avergonzada, que se siente señalada, no porque la gente lo sepa, porque este tipo de adicciones sexuales, hermanos, se hacen en secreto, o sea, nadie lo sabe. Solo esa persona que lo está viviendo ese calvario. Y usted me dice a mí, tal vez algunos se me quedan viendo con cara de incredulidad, ¿y usted me está diciendo que eso sucede en la iglesia? Sí. Comprobado, hermanos, que esto sucede en la iglesia. Cuando yo escuchaba a este pastor, Serafín Contreras, ellos tienen una página web que es www. Ya se me olvidó. Ahorita me acuerdo y les digo. Donde ellos abordan este tema para la iglesia. Y ellos dan charlas en toda Latinoamérica en las iglesias. Leyendo este libro, hermanos, que se llama Deseo Ser Puro, se llama el libro de Ted Robert, está también en PDF por si ustedes lo quieren escuchar o lo quieren ver o lo quieren leer en el teléfono. Él dice, esto está atacando a la iglesia desde adentro. Pastores, hombres de Dios, con problemas de adicción a la pornografía, con problemas de ir y buscar prostitutas, con problemas de infidelidades en su hogar y no pueden parar, no pueden parar. Y con toda la condenación, leí acerca de un pastor que dice que él de lunes a jueves, él veía pornografía, pero el viernes él se arrepentía y le pedía perdón a Dios y lloraba. Hermanos, y estoy hablando de algo real. Y él dice, yo ya estaba harto de esto, ya yo quería parar, pero no podía. ¿Por qué? Porque se convirtió en un adicto. Y él dice que por 3 años él estuvo bregando con este problema que él tenía, hasta que un día Dios habló a su corazón y le dijo, basta ya, tienes que buscar ayuda, no puedes continuar así. Y hermanos, yo en lo que pensaba es, Señor, necesitamos ayuda nosotros también, todos, ¿verdad? Necesitamos, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos problemas internos y todo nos lo guardamos y lo llevamos ahí de acalladito, ¿verdad? No queremos hablarlo. Necesitamos hablar estas cosas, necesitamos buscar ayuda. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, jóvenes, adultos, de la edad que usted sea, que si usted tiene algún problema de esto, como yo pude identificar que yo lo había tenido en algún momento y que solo por la gracia y la misericordia de Dios, que el Señor me guardó en un momento dado, hay personas a nuestro alrededor que están pasando por esto. Una esposa que, como decía Nana, ¿verdad?, que no se siente amada, que tras de eso viene arrastrando algún trauma, algún abuso, algún abandono de su niñez y no sabe que está bregando con eso y tienen ese escape. La única satisfacción, hermanos, que se mantiene en el sexo sano es en el matrimonio. Venían muchas explicaciones, ¿verdad?, científicas acerca de las neuronas y de las endorfinas y de todas estas cosas, pero ya a mí me costó hacer un poquito este mensaje. Traté de hacerlo lo más sencillo posible para que todos nos podamos entender,
pero hay un montón de cuestiones químicas que suceden en el cerebro que son las que llevan a estas personas a caer en este tipo de pecados sexuales. Un hombre que adultera una vez y 2 veces y 3 veces, ¿nosotros qué decimos? Eso es lo que es un sinvergüenza. Y a las mujeres, yo como consejera me tocó en algunas ocasiones atender casos de mujeres así. A una que llegó a ser muy cercana a mí, esta mujer le perdonó al esposo 4 adulterios y al final ella terminó cometiendo un adulterio también. Yo creía, hermanos, y lo sigo creyendo, que cuando una persona, por ejemplo, cae en un adulterio, en un pecado de estos sexuales, que hay espíritus inmundos que se les asignan para que después persigan a esta persona y la hagan caer. Yo creo eso. Porque si el enemigo se le abrió la puerta en una área, el enemigo piensa que él tiene derecho sobre tu vida en esa área y él te va a perseguir y va a ocasionar que usted vuelva a caer, te va a presentar las tentaciones para que usted caiga. Y eso es real. Pero además es muy probable que esa persona que constantemente cae en un pecado esté con un problema de adicción, que no es porque le da vuelta a la esposa porque está muy gorda, muy fea y ya no lo satisface. No, muchos de estos hombres están luchando porque tal vez no quieren hacer eso, pero lo siguen haciendo. Me estoy dando a entender, hermanos, de que esto es un asunto que no es solamente espiritual, esto es un asunto que también es psicológico, que es emocional, y que para eso las personas necesitan una ayuda integral. Que no solamente que yo le diga, bueno, venga aquí, hermanito, usted que cayó en adulterio, vamos a ministrarlo y en el nombre de Jesús le vamos a echar fuera los demonios y ya lo mandamos para la casa, vaya, ya, quedó libre. No, ese hombre necesita que se le dé un seguimiento, que ese hombre, este pastor, ellos lo que hacen es trabajar con grupos de hombres o grupos de mujeres, en donde las mismas mujeres se ayudan unas a otras y los hombres con su lucha, ¿verdad? Al compartir entre ellos se sostienen unos a otros. Escuché el testimonio de un hombre que tenía el problema del adulterio y él dice, tengo 12 años de estar en uno de estos grupos. Y hay gente que me dice, ¿cómo? 12 años en ese grupo y va a seguir ahí. Y él dice, sí, porque este grupo a mí me sostiene, porque yo encuentro en ese grupo a otros hombres que tienen el mismo problema que yo tengo y ellos no me juzgan, ellos no me señalan, porque ellos me entienden, saben cómo es que yo estoy luchando. Hermanos, entonces yo quiero dejarles a ustedes, hermanos y hermanas, la inquietud de que Dios traiga esa sanidad a las iglesias, no solamente a CCA, a todas las iglesias. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, de los sacerdotes? Hay un sacerdote que hace poquito mandaron a traer, ¿verdad?, a los Estados Unidos por abuso de varios jóvenes que hace años y están a punto de enjuiciarlo y no sé qué. Hace poquito vi una película de un caso real en Estados Unidos donde se hizo una investigación y se llegaron a dar cuenta que 265 sacerdotes durante muchos años habían estado abusando a muchos jóvenes y muchachitos, niños en las diferentes iglesias. Fue un caso muy sonado hace muchísimos años, no estoy hablando de algo reciente, fue hace muchos años. ¿Y qué dice uno? Es que todos los sacerdotes son unos sinvergüenzas. No, hermanos, muy probablemente esos hombres a los cuales los castraron en su sexualidad, porque para ser sacerdotes, ¿verdad?, tienen que hacer, ¿cómo es que le llaman esto del celibato? Bueno, que tienen que ser célibes, que no pueden tener una esposa, obligados prácticamente. ¿Ustedes creen que eso no va a producir en un hombre, en la hombría, en la esencia de un hombre, una castración? Y estos hombres al final terminan abusando a niños. Yo no los estoy excusando, hermanos, no quiero ser defensora del diablo, no. Lo que yo quiero, hermanos, es que entendamos la problemática que muchas de estas personas están teniendo y que estas personas lo que necesitan es nuestra comprensión y nuestra ayuda. Yo le decía a la pastora, ay, cómo me encantaría de que aquí en CCA pudiéramos hacer algo como eso, de que se levantara un hombre valiente, una mujer valiente y que diga,
yo lo hago porque yo tengo ese problema. Por eso me encantó lo que hicieron Nana y Oscar hoy ahí. Hermanos, pararse aquí, ustedes piensan que es bonito, ¿verdad? Pararse aquí y decir, yo caí, yo pequé, yo hice esto. A mí eso me llena mucho, hermanos, porque aquí no podemos jugar de santos. Vivimos en una carne, somos humanos y estamos propensos a pecar. Y la palabra de Dios dice que el que esté firme, cuide que no caiga. Y caemos. Caemos, hermanos, caemos de muchas maneras, porque tal vez, como les decía, no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Delante de los ojos de Dios, usted no puede venir aquí a jugar de santulón y a burlarse de ese pastor que trabaja solo los fines de semana como pastor y el resto de la semana está en una lucha constante. Y este pastor que yo estuve escuchando, ¿verdad? Que es el que da las charlas, él se llama Serafín Contreras, me encanta. Él trabaja con su esposa, tienen muchos años de estar en este ministerio y él dice, este problema es un problema muy grande. Nosotros a veces lo que vemos es la punta del iceberg. Son muchos siervos de Dios, líderes en las iglesias, pastores, que la única forma en que a veces se escapan es esta. Terminan a veces siendo adictos a diferentes formas de adicción sexual. Dice la palabra, hermanos, en Romanos 12:2, que el Espíritu Santo quiere transformar nuestra manera de pensar. Pero el Señor no lo puede hacer si nosotros no cooperamos. O sea, si nosotros no somos transparentes. Hace años leí un libro, me lo prestó Seidita, por cierto. Seidi, ¿se acuerda? Uno que se llama Atrévete a ser transparente. Ese libro me enseñó tanto porque es la historia de un siervo de Dios, un cantante, un siervo de Dios que tenía problemas con el homosexualismo. Él con familia, con hijos, etcétera. Y él cuenta en ese libro, si alguien lo quiere leer, cómo esa lucha que él tenía, porque él quería agradar a Dios, él quería alabar a Dios, él quería ser un siervo de Dios, pero él caía una y otra vez en este problema. Oiga, Seidita lo presta, con carácter devolutivo. Hermanos, necesitamos, como les digo, una ayuda integral. Si usted sabe de alguien, si usted es ese alguien, acérquese para hablar conmigo, con la pastora. Aquí tengo a mi hermana Gaby, que también es psicóloga. Y mientras nosotros, yo sueño con estas cosas, hermanos, yo sueño con levantar grupos en la iglesia, porque la iglesia, como les digo, no somos un montón de religiosos y fariseos que nos reunimos y alabamos al Señor y después cada uno se va con su carguita al hombro. Nosotros queremos que la sanidad que Dios traiga a nuestras vidas sea integral. La palabra de Dios, hermanos, nos dice en Juan 8:31, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Yo quiero decirles, yo hoy les estoy hablando una verdad, porque la verdad no es solamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Sí, gloria a Dios por la palabra, que nos anima, que nos restaura, que nos da las fuerzas para continuar. Pero todos estos materiales, hermanos, también son verdad, porque hay muchos que creen en lo que la palabra de Dios dice, conocerán la verdad y siguen. Tienen a Cristo en el corazón, aman al Señor, le sirven al Señor, pero caminan atados. Dentro de la iglesia, gente que ama a Dios y lo aman sinceramente de corazón, pero tienen una atadura que no les permite ser totalmente libres. Hoy, hermanos, el Señor quiere que usted sepa que Dios no nos condena a ninguno, igual que veíamos aquí que Jesús no condenó a la mujer adúltera, y tampoco el profeta Natán no señaló ni condenó a David. Hermanos, aquí nosotros nadie puede volver a nadie a verlo así por encima del hombro, porque aquí nadie es mejor que nadie. Aquí lo que habemos todos, aquí somos un reguero de pecadores redimidos por la sangre del Cordero y propensos a caer en cualquier momento, y necesitamos esta gracia de Dios. Y yo quiero decirle a cualquiera de ustedes que esté luchando con algo de esto en sus vidas,
que Dios quiere que usted sea sano, Dios quiere que usted sea libre, Dios quiere que usted sea restaurado. Amén. Necesitamos, hermanos, tomar la decisión de sanar nuestras heridas. Yo reflexiono mucho, me gusta mucho lo que es la sanidad interior. Y yo sé, ¿verdad? Un día de esos hablaba con una de mis hijas y yo le decía, mira, necesitas sanarte, busque ayuda psicológica. Y ella me decía, mami, ya yo perdoné a fulano, ya yo perdoné a sutano, ya yo esas cosas, ya, gracias a Dios, ya yo no me siento así con odio ni con rencor. Y yo le decía a ella, sí, yo sé que tal vez aprendiste a perdonar, pero también levantaste una barrera para que nadie te dañara. Y ahora, pues no odia, pero vive así, ¿verdad? No me vuelvan a ver feo, ¿verdad? Aquí estoy yo, nadie se meta conmigo, porque entonces antes de que la dañen, porque hay un dolor en tu corazón, le decía yo a mi hija, hermanos, hay un dolor probablemente en su corazón también. Algo que usted tiene muy reservado ahí, que no se lo ha comentado a nadie, ¿verdad? Como decía Nana antes, necesitamos hablarlo. Qué bonito cuando ella dijo que a una amiga, ¿verdad? Que fue la que le dio un seguimiento, que fue la que estuvo con ella, a la que ella le daba cuentas. Esto no lo podemos hacer solos, hermanos. Sí, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero necesitamos a gente a nuestro alrededor que nos levanten los brazos, que nos animen, que nos empujen, que nos digan, usted puede, vamos a hacerlo juntos. Amén. No hay, hermanos, pecado imperdonable. Pero si nosotros tenemos una rendición genuina, Dios no solamente nos perdona, Él nos restaura, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios va a hacer siempre su parte. Él está ahí, dice la palabra que Él está dispuesto. Siempre, siempre, incondicionalmente, porque gracias a Dios que Él nos ama incondicionalmente. ¿Y qué quiere decir eso? Que independientemente de lo que usted haga, Dios no te va a dejar de amar. Él siempre va a estar dispuesto para usted y para mí. Pero hay una parte que nos corresponde, porque a veces somos muy chollados, solamente queremos venir y decirle, Señor, aquí estoy, haga conmigo lo que quiera. No, nosotros tenemos que poner de nuestra parte ese 50% que nos corresponde a nosotros para poder ver realmente la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén.